impresionante. Sabemos la cantidad de dinero ubicado y Sí. asentado en otros lados. Ahora, en medio de todo esto, surgen algunas cuestiones que están relacionadas con, primero, ¿hacía falta sacar, eliminar, matar a Gaddafi? Segundo, y se lo preguntábamos recién al Libio, ¿qué pasa mañana? Bueno, la primera respuesta es que todo esto fue el resultado de una decisión estratégica tomada por los principales actores por diferentes razones, por diferentes intereses. Hablamos de Francia, por un Sí. lado. ¿Cuáles eran esos intereses? Además de la parte de petróleo, que aclaremos Sí. al televidente que Libia tiene reservas de petróleo por 4 trillones de dólares americanos. Bien. Más reservas de gas, más Algún reservas, como cero, acabas de eso. comentar, el acuífero Nubio Arenífero, con el cual construyeron un río artificial para regar todo Libia por un valor de 30.000 millones de dólares. Más agua mineral, que eso seguramente le va a interesar a Francia, también además de todo el resto. A ver, 200.000 millones de dólares depositados en cash, en cuentas en el exterior. Por eso habían llevado adelante lo que era el congelamiento de las cuentas Claro, externas y demás. 200.000 millones de dólares, que por supuesto ahora Claro. ese dinero lo van a usar para reconstruir lo que destruyeron los ataques de la NATO. ¿Lo van a porque usar para eso? porque los rebeldes, Sí. si uno ve, Sí. los rebeldes no tenían, digamos, poder de fuego para poder causar la destrucción que se hizo hasta este momento. Es decir, la NATO, ¿qué hacía? Se llama carpet bomb, bombardeo como si fuera con alfombra. Sí. O sea, directamente habría como caminos en medio de ciudades para abrir paso a los rebeldes que no tenían, hasta hace una semana, no podían tomar ellos per se Bani Walid, no podían tomar tampoco Sirte. Esto es obra de la OTAN, que ha actuado como un instrumento de las potencias que intervinieron como líderes en todo esto, ¿no? Ahora, Calderón, pero la OTAN tampoco estaba habilitada ni estaba facultada como para llevar adelante esto que ha sido una muerte, un asesinato. Claro, O sea, tampoco no lo tenían, por ejemplo, el caso Kosovo, Sí. se bombardeó igual sin permiso de las Naciones Unidas al inicio. Sí. Pero lo peor de acá es que se ha utilizado a la Organización de las Naciones Unidas, al capítulo 7º de la Organización de las Naciones Unidas, que autoriza al uso de la fuerza. ¿Para qué? Para plantear el pretexto de proteger a civiles, para en definitiva cambiar el régimen de un país a costa de la destrucción. No solamente le importa lo material, de la muerte de decenas de miles de vidas que, parte habrá muerto como consecuencia de la fuerza de Gaddafi. Sí. Parte, tal vez menor, la de los rebeldes que parecían salidos de Mad Max y que no sabían casi, porque uno los veía hasta hace poco manejarse con las armas, no tenían una preparación tampoco como para poder, digamos, batir a ese enemigo, ¿no? Y además estos bombardeos siniestros que, bueno, que realmente han matado miles de personas. Calderón, a partir de esto último que usted dice, uno empieza a sospechar ya de esto que se llamó la primavera, ¿no? De todo este movimiento de diversos países, porque tendrían que ver y convergerían en los intereses, justamente, que cada uno de estos países van despertando para Occidente. ¿Esto cómo lo analiza, cómo lo entiende? Bueno, yo creo que no existió ninguna primavera, que sí existió y reclamos legítimos de gente joven, como pasó en Egipto, que fueron tomados ellos como una especie de pretexto para, en definitiva, establecer o mantener las relaciones de poder. Porque si nosotros nos fijamos bien, en Túnez no ha habido un cambio de régimen. En Libia, en este momento, que está al borde de un caos generalizado, han quedado provisionalmente miembros del gobierno de Gaddafi. Porque Mustafa Jalil es un miembro destacado, que además lo presenta como campeón de los derechos humanos y antes de ser ministro de Justicia, instalado por el hijo mayor de Gaddafi, el hijo más prominente de Gaddafi, era el juez que condenó a la horca a las enfermeras búlgaras que supuestamente habían contagiado con el virus del HIV a bebés. O sea, este personaje ahora es el campeón de los derechos humanos en Libia. Entonces acá, en definitiva, hay algo que es importante apuntar. El objetivo, por supuesto, es el petróleo como un medio, pero hay una decisión estratégica tomada por estos actores. No es lo mismo hablar con una persona, como es el caso con un líder como Gaddafi, para comprarle petróleo, que quedarse con el petróleo en sí. Ese es un tema. Pero además Francia, especialmente, ha querido demostrar con esto, y ocurrió en Costa de Marfil, que es el único país europeo, en conjunto con Gran Bretaña, pero más que Gran Bretaña, con capacidad para proyectar poder militar más allá del continente europeo. Y esto debe ser tomado geopolíticamente como un metamensaje
Alemania, su rival histórico. A ver, perdón, pero Francia es, entre otras cosas, una de las potencias más grandes en lo que es la aviación militar. Aviación militar, también la parte naval. Hay una industria muy grande. Muy grande, claro. Acá estamos viendo que Rusia incluso le ha comprado, además al margen de la posición de la NATO, le ha comprado, por ejemplo, barcos de superficie altamente sofisticados. Sí. ¿No? Pero Francia, para terminar el hilo de todo esto, Sí. es como un metamensaje a Alemania, es decir, como diciéndole, hablando un poco en lenguaje poco académico, vos tenés el poder económico, claro, vos tenés la fuerza laboral, vos serás el pulmón económico de Europa, el pulmotor, porque en realidad Alemania en este momento es un pulmotor, pero los fierros los tenemos nosotros. Por eso Cuidado, la ¿no? crisis de la Unión Europea, Claro. los que se reúnen a digitar y a marcar las cosas son Sarkozy y Merkel. Y nada más, Merkel, nada exactamente, menos. ¿no? Y Se entre aparece Alemania y Francia, Exacto. recordemos que históricamente siempre han existido enfrentamientos, por supuesto mucho más en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora la reunificación de Alemania pone sobre el tapete nuevamente esa vieja controversia geopolítica. La geopolítica muchas veces manda por encima de las ideologías, porque las ideologías pasan, los intereses estratégicos que marca la geopolítica son tremendos, no se los puede decir que sea lo único, pero realmente es además, para mí central. Para Calderón cualquier se análisis. explicaría por qué en 42 años recién ahora se genera esto, ¿no? Pasó muchísimo tiempo, No, ¿por qué ahora? además con una persona que, el caso de Gaddafi, había renunciado Claro. al desarrollo, por ejemplo, de armas de destrucción masiva. Sí. Él mandó preso prácticamente a todos aquellos que lo habían apoyado durante mucho tiempo. De ahí que, por ejemplo, toda la izquierda mundial o latinoamericana no lo haya defendido como se debía, porque realmente al acordar con Bush, acordó eso. Por ejemplo, él de alguna forma a toda la gente vinculada con Al-Qaeda también facilitó nombres para que esta gente fuera de alguna forma localizada, identificada. Es decir, colaboró con Occidente. Y para mí fue un error en el caso de él, porque si hubiera tenido una posición de otro tipo, a lo mejor más defensiva y no tan confiada como hizo, terminó en todo esto. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pensar, por ejemplo, un país que es un país muy complicado, como es este caso de Irán? ¿Qué va a pensar Corea del Norte, que tiene armas nucleares y que quieren que se las entregue? ¿Qué va a pensar, por ejemplo, no sé, Son muchas cosas, Hugo Chávez? Yo les contaba un poco fuera de cámara, Sí. pero lo he dicho varias veces, interviene en un panel internacional con personas, una vinculada al gobierno de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, otro invitado, y uno de ellos dijo, en este momento estamos yendo por Gaddafi, luego iremos por Chávez y finalmente por ustedes. Bien. Algo que yo he recalcado, y voy un poco a lo que dijo la Presidenta de la Nación, me parece muy acertado. Hay que terminar con la oligarquía nuclear en las Naciones Unidas. O sea, no podemos dejar el futuro del mundo en manos de 5 países que por su conveniencia, ¿es cierto?, deciden toda la humanidad. Claro, el resto, es decir, el futuro del resto de la humanidad, como acabas de comentar muy bien, ¿no? Calderón, nos quedaríamos realmente todo el día porque esto, sin lugar a dudas, ha quedado un punto suspensivo, o por lo menos algo para evaluar, porque queda la pregunta que yo le había hecho hace instantes al ciudadano Livio, ¿qué pasa mañana? ¿Cuál es el arreglo? Pero bueno, me están diciendo que nos tenemos que ir a la pausa. No hay arreglo posible, hay caos, Ah. caos seguro. Un escenario tipo Somalia, en el peor de los casos, o un escenario tipo Irak, en el mejor de los casos, y en ambos es muy complicado. Calderón, mil gracias. Faltaba más, un placer a pesar del tema. Bien. Les proponemos a ustedes hacer una pausa, ¿sí? Pero en instantes